con todos los periódicos dispuestos sobre el escritorio y me increpaba. A ver, dime, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué se nos escapó este enfoque? ¿Qué no vimos? Para no contarles la cantidad de veces, proseguía Arturo, que vi regresar en más de 5 ocasiones sus notas a más de un periodista, incluso vi llorar a varios. Miguel, hilando sobre el loco de Shams, dijo: un día al filo de las 6 de la mañana, llamó a mi casa y me dijo: Miguel, no puede ser. ¿Ya viste la de 8 de hoy en Excelsior? Y es increíble tanta aberración, tanta falta de olfato. Vaya, tamaña pendejada. A lo que le contesté, dice Miguel: Eduardo, ¿y eso qué? Hace mucho que nosotros no trabajamos en Excelsior. Ese es un periodista, ¿no? Entonces, luego, refiero a esta pequeña historia porque fue el Excelsior de Julio Scherer, previo al golpe, que forzó su salida el 8 de julio de 1976, donde se gestó, no exclusivamente, pero sí de manera señera, el perfil y el derrotero del periodismo cultural del último tercio del siglo XX. Después de la salida de Julio Scherer, de Shams trabajó durante un periodo de 6 meses aproximadamente en el diario de Jalapa, dirigido en aquel entonces por Rubén Pabello. La estancia fue corta, la enseñanza, si damos crédito a Arturo, fue duradera. Después de 1976, primero la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, y 2 años después Nexos, fundado por Enrique Florescano, esbozaron de muchas maneras las trincheras que, siguiendo la traza marcada por la revista Universidad, producida por la UNAM, y los suplementos culturales México en la Cultura, 1949, en Novedades, y La Cultura en México, 1962, en Siempre, ambas capitaneadas por Fernando Benítez, definieron el ADN del periodismo cultural de hoy. Visto en retrospectiva, parece, no creo que todos estarán de acuerdo conmigo, tierra de gigantes. 2. En junta previa con Rodolfo Mendoza para encauzar el foro que ahora nos convoca, el encargado de la FILU dijo, sin asomo de duda: Jalapa vive en términos culturales a la sombra de lo que ha sido y puede ser. No solo habla el periodismo, dijo, a la sombra. Fin de la cita. Duras palabras que, más que manifestar una queja, supongo, nacen de una insatisfacción profunda, una rabia contenida, un desasosiego pertinaz, quiero creer, que se nutre de ver, percibir, habitar una realidad cultural que, pudiendo ser extraordinaria, se ha tornado en las manos equivocadas en un mundo atestado de pequeñeces y envidias, de ocasiones perdidas, de despilfarros, de desvergüenza y de una ignorancia que alcanza la monumentalidad. Ni cómo negarlo para nuestros gobernantes y la prensa que le acompaña. La cultura artística durante los 4 últimos sexenios ha pasado a ser de la expresión de la sustancia y sustrato de la sociedad a mero adorno, espectáculo de pacotilla. Y en todo este tiempo no ha habido quien o quienes hayan hecho el recuento adecuado, la historia de esta catástrofe silenciosa que hoy tiene a muchos artistas ejerciendo literalmente o en la oscuridad o en la calle. Preguntas. 3. ¿De qué sirve el periodismo cultural? ¿Existe tal cosa? ¿Quiénes son sus artífices? ¿Cuáles los medios locales más destacados de esta actividad? ¿Dónde se encuentran? ¿En los periódicos, en revistas, en el radio, en la televisión, en las redes sociales, en internet? ¿El periodismo cultural cumple todavía alguna función importante para la sociedad? ¿Sigue teniendo sentido hablar de él en una sociedad adicta a las novedades e incapaz de prestar atención por más de 1 minuto o más de 140 caracteres? Mi relación con el periodismo cultural pasa por 20 años de actividades dentro de la escuela de danza donde laboro, y que incluye, entre otras cosas, la producción de al menos 45 espectáculos de danza que presentados en varios foros: la Sala Grande, el Auditorio, el CENTE, el Ágora, el Teatro La Carpa Libertad, el Patio del Ayuntamiento y un largo etcétera. Dicha relación ha sido respetuosa, escueta, esporádica, en absoluto enriquecedora y enmarcada básicamente, ya me perdí, ya no sé qué, básicamente por la reproducción, casi siempre con errores, de boletines de prensa y algunas fotografías, o bien por notas o entrevistas realizadas en muchos casos, aunque con honrosas y muy honrosas excepciones, con una mala sintaxis, diría Enrique Serna, que resulta cómplice involuntaria de la desinformación. Independientemente de si el trabajo que realizamos es bueno o malo, nunca he leído una sola nota crítica seria sobre lo que realizamos, más allá de algunos renglones laudatorios o apostillas que no pasaron de ahí. Sí, nos han tratado bien, pero hasta ahí. En tanto lector, puedo decir que el periodismo cultural en diarios, revistas, las pocas que subsisten o que aparecen esporádicamente, no logran casi nunca transmitir, recrear, reseñar o realizar una crítica que merezca ese nombre.
sobre el amplio espectro de expresiones artísticas que se gestan en la ciudad. Imaginen nada más o recuerden que Fyodor Dostoyevsky, Alexandre Dumas y Charles Dickens publicaban sus novelas en los periódicos. Nada más para darnos una idea de lo que es el periódico, lo que puede ser. Exacto. Aunado a esto, ¿de acuerdo? Aunado a esto, el discurso oficial entre sus distintos niveles pretende ceñir las expresiones artísticas a la constreñida y pobre idea que tienen de ellas estas autoridades. A pesar de esto y de la poca visibilidad mediática del arte y muchas de sus expresiones locales, se puede afirmar que la cultura artística en Jalapa goza en muchos aspectos de cabal salud. 4. La intrincada relación con la prensa, la intrincada relación prensa-gobierno sujeta en la mayoría de los casos a los intereses velados y explícitos de este último, ahoga cualquier intento de otorgar un lugar central a la cultura en el desarrollo de esta ciudad, al concebirlo como mero adorno o el intento de usar los espectáculos como el pan del circo que montan. El corpus periodístico realmente existente de la ciudad y en el Estado funda su razón de ser en un golpeteo constante que encuentra su época de jauja durante los procesos electorales, mismos que van determinando los nuevos actores políticos. El periodismo, con honorosas excepciones, es el diapasón donde se desarrolla el toma y daca que perfila la política a la que estamos condenados. 5. Comillas. Me duele decirlo, un gobierno que se valora por su imagen es un gobierno frívolo. Pesadas tareas esperan a los periodistas, Julio Scherer García. En este entorno, el periodismo cultural no ocupa, por tanto, la centralidad que su tarea supone. Una definición muy simple y hasta reduccionista sobre la tarea del periodista podría formularse así: un periodista nos ayuda a cuestionar la forma de ver los problemas. Pero resulta que bajo la égida del sistema político dominante, los editores de la mayoría de los medios, más preocupados por conservar y expandir su capital político, dejan de lado el acontecer sobre la construcción del capital social que se gesta en una gama muy vasta de actividades, pero que pasan por dos que resultan primordiales: la educación y la cultura. Al periodista cultural lo atan de manos aún antes de salir a gestar su nota, cuando su agenda de trabajo está determinada por el desinterés o el desconocimiento y sobre todo por el encasillamiento de los acuerdos velados que impiden hacer preguntas incómodas. En este contexto, la información se concibe solo como mercancía y o ariete, y deja de lado la tarea principal del periodismo: hurgar en el presente, enseñarnos a mirar desde el pasado y ayudar a trazar el futuro. La primera tarea no realizada del periodismo cultural en esta ciudad es la crítica a la política cultural de las instituciones mismas. Un caso: los tirajes discrecionales de los libros en formatos llamativos y a todo color que cada administración municipal no pasan por el tamiz crítico del periodismo cultural. Ni editores, ni los dueños de los medios, de los políticos, como ya dijo la maestra, mejor ni hablamos, han digerido eso que apunta Juan Villoro. Falta mucho para que se entienda que la cultura y la transmisión de valores son el mejor plan de seguridad nacional. 6, y ya con esta me retiro, ya para no cansar a la banda. Luis de Tavira, director de teatro, suele decir: la cultura es la conversación que nos sostiene. Sencillito, por eso es de Tavira. Por desgracia, esa conversación en esta ciudad, con filones tan ricos en asuntos de arte y cultura, no sucede. Un querido amigo y fotoperiodista en alguna ocasión reflexionaba sobre hacer y dijo: el periodismo se ejerce en singular, pero su importancia la determina, y eso lo señaló muy bien la maestra, la colectividad donde se ejerce. Así, ahí me parece radica todo su potencial, en asumir que con sus preguntas y sus textos construyen los periodistas una mirada, y con ella nos ayudan o incluso nos educan, nos enseñan a mirar. El domingo pasado, ya se me secó el agua. El domingo pasado, Marta Lamas, en la conferencia magistral que dictó, hizo énfasis en que todo cambio inicia en la individualidad, y que dichos cambios serán útiles en la medida en la que nos permitan reconstruir el lazo que nos une. De nuevo lo que dice la maestra, eso no lo estamos haciendo. Eso me gustaría poder corroborar dentro de, 10 años, algún día, que el periodismo cultural sea el lazo que nos deje. Habría que intentarlo.